Muy bien, ya estamos grabando, podemos comenzar. Bueno, un segundo. Ahora sí, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva mesa sobre literatura medieval del 12º Congreso de la Asociación Argentina de Hispanistas. Mi nombre es María Eugenia Alcatena y en este caso el título general de la mesa es Crónicas e Itinerarios del siglo XIII. Vamos a hacer 4 expositoras en total y lo que les propongo es respetar el orden del programa para seguir la costumbre y dejar para el final los comentarios, las preguntas, ya sea por chat o por micrófono, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con María Florencia Vieira, de la Universidad de Sorbonne Nouvelle. El título de su ponencia es Forjar una comunidad, la construcción de la identidad abulense en la crónica de la población de Ávila. Muchas gracias, Eugenia. Hola a todos. Antes de empezar, quería decir que estoy enferma, así que quizás mi lectura va a ser un poco extraña, pero bueno, empiezo. La crónica de la población de Ávila, obra datada alrededor del año 1256, es un texto historiográfico muy singular, tanto por el momento histórico en el que surge como por su composición, ya que es previo tanto al periodo post-alfonsí como a las historias alfonsíes, y su, cito a Leonardo Funes, excepcionalidad se funda mayormente en la visión del texto como celebratorio de la caballería villana, en la medida en que se había compuesto para justificar los privilegios dados a los caballeros villanos por Alfonso X. Es muy probable que en lugar de haber sido producida en un taller historiográfico de origen regio, la crónica proceda del estamento nobiliario. El protagonismo indiscutido no recae sobre los reyes ni la nobleza aristocrática, sino en esta tercera figura, la caballería villana. Su representación resulta muy interesante. Por un lado, sufre varios cambios a lo largo de la narración, porque responde a las diferentes capas históricas que el texto atraviesa progresivamente, y por otro lado, a causa del especial cuidado que tiene el autor a la hora de mantener una identidad singular para este tercer personaje. Constantemente debe diferenciarse tanto de la monarquía como de los nobles. Esta identidad que se va forjando a lo largo de la narración sienta sus bases en la idea de comunidad, de unidad. Marcia Ras califica esta crónica, cito, como literatura genealógica no de un linaje familiar particular, sino del linaje colectivo de los serranos. Este colectivo, desde el inicio de la crónica hasta su final, no se quiebra nunca, sino que muta de forma. El protagonista indiscutido es siempre la población de Ávila. Un concepto muy importante configura y recorre, junto al elenco de abulenses, la crónica entera, el de caballero. Según López Valero, es, cito, una figura heterogénea y multiforme, un arquetipo de héroe nacido en la Edad Media, un ente divisible en el que toman cuerpo los sueños del hombre medieval, el anhelo de heroísmo, la vocación de santidad, la pretensión del amor absoluto, la protección del bien y, sobre todo, las ambiciones. Esta figura heterogénea y multiforme, pero siempre atiborrada de valores positivos, será muy productiva en el texto, ya que sirve para designar los primeros héroes pobladores de Ávila. Muñoz Chamusú, Velasco Jimeno, Sorraquín Sancho en el Bielo, hasta los últimos abulenses de la crónica, Gonzalo Mateos y Gómez Núñez, investidos ya de diplomacia cortesana. Por una cuestión de tiempo en esta comunicación no voy a centrarme en los episodios más legendarios, sino a partir de la mitad de la crónica en adelante. Un aspecto muy llamativo de la crónica que se relaciona estrechamente con la configuración del colectivo abulense es la constante exacerbación de los tópicos heroicos y caballerescos por parte de los serranos cuando se está en presencia de los personajes de origen noble. Este hecho probablemente se explica a partir de lo que postula Marcia Ras con respecto a la voluntad del cronista de representar a Ávila como una comunidad excepcional. Cito: como el poder de este grupo no puede imponerse efectivamente aún por la vía política, la superioridad social de los serranos en la crónica es reclamada y construida fundamentalmente a partir de su valentía extraordinaria y su honra.
Fin de cita. Y a medida que la narración se aleja de los episodios legendarios, se observa que, cito a Manuela Veleda, ciertos motivos heroicos parecerían empezar a estar siendo reemplazados por otros caballerescos. Lo épico abre paso a lo cortesano. Fin de cita. Si bien las batallas continúan teniendo una gran relevancia en los acontecimientos que ilustra la crónica, comienzan a cobrar importancia no solo los escenarios de corte, sino también otro tipo de arma, la palabra. Dos escenas del capítulo 15 resultan muy ilustrativas respecto a esto. En la primera, Alfonso de León ha reclamado unos castillos a la corona de Castilla durante la minoridad de Enrique, y ante este suceso, a la regente Berenguela, cito, sus consejeros aconsejabanle que hubiese paz con el rey don Alfonso de León y que le diesen los castillos. Y la reina no lo quiso hacer a menos que viniesen los de Extremadura y se aconsejase con ellos. Fin de cita. En este extracto se observan varias cosas interesantes. Muy posiblemente estos consejeros pertenezcan a la nobleza, y es claro que tienen la intención de inducir a Berenguela a hacer algo de lo que no está muy segura. Pareciera sugerirse cierta desconfianza ante las intenciones de los consejeros. Es posible pensar que en esta escena está funcionando el tópico del noble cobarde, que no quiere buscar ni enfrentarse a problemas. Sin pretender en este momento específico tratar en profundidad del extenso parlamento del Consejo Abulense en boca de Gonzalo Mateos y a favor del enfrentamiento con el rey don Alfonso, vale la pena de todas formas comentar algunas de sus partes. Además de los argumentos que sostienen el derecho legítimo de la posesión de estos castillos, también se deslizan ciertos comentarios muy elocuentes. Si bien se esgrimen las razones por las cuales los castillos pertenecen al reino, también se hace alusión a los nobles. Cito, quien quier que tal consejo daba no era leal vasallo. Fin de cita. Abro cita nuevamente. Digo yo que los que aconsejasen que estos castillos se diesen, seyendo tan niño nuestro señor, serían traidores por ello. Fin de cita y abro cita otra vez. Los que dicen que la guerra no se podría bien mantener, porque nuestro señor es niño, dicen sus voluntades. Cae a muchos de buenos vasallos para aconsejarle y para defender la tierra que su padre dejó. Fin de cita. Los abulenses se presentan aquí como versados retóricos y políticos. Berenguela es la enunciataria directa de su mensaje y los nobles los enunciatarios indirectos. Al mismo tiempo que comunican sus consejos a la regente, condenan las acciones y las palabras de los nobles sin mencionarlos de manera explícita. En otras palabras, vencen diplomáticamente a los nobles, ya que sus argumentos y sus ataques velados resultan ser más convincentes que aquellos que provienen de los estamentos nobiliarios. En relación a lo específicamente nobiliario, resulta muy elocuente el episodio de las tablas, un juego aristocrático por excelencia en el que sin embargo el abulense Sancho Muñoz se desempeña con mucha naturalidad. Este episodio funciona como una puesta en escena más de la heroicidad de la población de Ávila y exhibe también un contraste entre esta y los nobles. Por un lado, mientras que los abulenses están batallando fieramente contra los moros, a punto de que, cito, fueron tan escarmentados que cerraron el póstigo del alcázar a piedra eacal, donde cita, Don Telo, un personaje noble que en líneas generales se construye como un personaje positivo, está en su tienda jugando las tablas. Esta escena es muy elocuente, no solo porque se pone en escena una vez más la exacerbación de los códigos caballerescos de los abulenses ante la presencia de una figura noble, sino que incluso es el propio personaje de Don Telo quien verbaliza lo insólito que resulta para él, un noble, y mientras disfruta cómodamente de un juego de mesa, la valentía y el honor desaforados de los de Ávila. Lo que dice Don Telo es, cito, por Dios, preguntó don Telo, si vos valga Dios, ¿qué debo a bien estos caballeros que fueron a correr aquellos primeros? He dicho Sancho Muñoz, en buena fe, don Telo, son sus enemigos. He dicho don Telo, por Dios, esto no faría yo, que si el mío enemigo fuese en tal lugar, colgarme y que le matasen, en él lo correría yo. He dicho Sancho Muñoz, par Dios, don Telo, esto no pasa en los de Ávila, que en tal lugar acaeciendo, no se trabajarían de él, sino de acorrerle y mejorarse en aquel fecho si pudiese, que a ninguno no se ternie
por vengado en muerte de su enemigo, si le non mata por su mano, así como debe. Como se ha visto hasta ahora, la configuración de los abulenses en relación a los reyes y nobles, sean estos buenos o malos, está bien diferenciada. Están, como lo dice Ras, cohesionados como un grupo social. Observamos esto en el capítulo 17, donde el narrador cuenta que, cito, un día que vio a Don Telo hurtarles caballería e espolonó ante que los de Ávila se hubiesen de armar. Fin de cita. Don Telo se adelanta al grupo abulense casi atropelladamente y, cito, fue él y muy bueno, pero los moros tuviéronsele muy bien, así que hubo de recodir afuera. Fin de cita. Es decir, si uno es un gran guerrero, él solo, individualmente, no puede contra los moros y tiene que salirse del enfrentamiento. Un poco antes de este episodio, en el combate de los abulenses contra los moros en Jaén, Don Telo entra en escena tras serle concedida por el rey Fernando la petición de luchar. El narrador señala que, cito, Don Telo era muy buen caballero de armas, punaba en mostrarlo allí, así que por mejorarse los de Ávila de él, hicieron muchas espolonadas buenas. Fin de cita. Tanto en este pasaje como en el anterior, Don Telo y los abulenses no logran amalgamarse en el campo de batalla, no combaten como una unidad. Aunque estén en el mismo bando, compiten, se miden constantemente. Y si bien es claro que está operando el tópico caballeresco del deporte, no deja de ser llamativo que Don Telo y Ávila formen dos unidades por separado, divididas, aunque persigan el mismo fin. Estas escenas parecen ser otro modo de manifestar, de señalar esta individualidad atribuida a los nobles a lo largo de toda la crónica. Mientras que los nobles traidores atentan contra el orden establecido por la monarquía obedeciendo sus propios intereses, los nobles buenos, si bien respetan la autoridad del rey, no pueden dejar de responder a y de ser representados por la individualidad, rasgo que, por lo menos en esta crónica, es definitorio de este estamento social. Hay un evidente contraste entre el colectivo del pueblo abulense, que es uno y es plural al mismo tiempo, y la marcada individualidad de los nobles, que a todas luces pueden estar dispuestos a responder al ideal caballeresco, si bien de un modo algo torpe y atropellado, según lo presenta el narrador, pero que claramente no resulta suficiente para proteger y expandir el reino. Y a pesar de que existen, como ya se mencionó más arriba, episodios de protagonismo individual de los abulenses, en la mayoría de los combates, aunque resalten ciertas figuras líderes, se suele representar una serie de caballeros luchando codo a codo. Parece haber una voluntad de señalar que es el colectivo abulense el que se pone en acción. El foco de la narración se desplaza, deteniéndose tanto en las figuras que sobresalen como en el colectivo en sí. Pero no es solo en el accionar militar que los abulenses se tornan un colectivo. También las decisiones diplomáticas se deliberan de este modo. Esto se observa con mucha claridad en el capítulo 15, la primera intervención de los abulenses en discurso directo respecto al conflicto entre Berenguela y el rey Alfonso de León es precedida por la siguiente frase, cito, a esto respondió Muño Mateos de Ávila en voz de Extremadura, fin de cita. Si bien es Muño Mateos quien toma la palabra, se explicita que al hacerlo está encarnando la voluntad de toda la región. Es una metonimia de la población a la que pertenece. Inmediatamente después de señalar que quien aconseja entregar los castillos no es en verdad un vasallo leal, trae al presente de la narración la historia de los castillos. Cito, verdad era que estos castillos del reino de León fueron, mas el rey de León puso pleitos con el rey don Alfonso nuestro señor, diole el rey de León aquellos castillos en fianza de los pleitos a caballeros y pillos de algo. Fin de cita. Más adelante le recuerda a Berenguela las hazañas pasadas de los abulenses. Cito, señora, señaladamente vos digo del consejo de Ávila que cuanta tierra y cuantos castillos mantuvimos y defendimos en tiempos del rey don Alfonso vuestro padre. Fin de cita. En este discurso, por un lado, están presentes los, cito a Manuel Aveledo, rasgos caballerescos ligados a ámbitos nobles, cortesanos, diplomáticos y políticos que permanecen siendo la norma del final de la crónica. Fin de cita. Muño Mateos pone en escena el poder de la palabra, batalla diplomáticamente, como ya se ha comentado, al interior del mismo consejo contra la posición cobarde e interesada de los nobles, aquellos que solo, cito, dicen sus voluntades. Fin de cita. Por otro lado, el abulense también encarna la voz de la memoria del pasado,
esa voz colectiva que se ha nombrado antes, esa memoria extensa y única, que comienza desde la repoblación de Ávila con los excepcionales serranos y que se prolonga hasta el último discurso de la crónica. Este, presente en el capítulo 20, es tan extenso como llamativo. Según Manuel Aveledo, es aquí donde los rasgos cortesanos llegan a su cima. De modo similar a los acontecimientos que tienen lugar en la discusión llevada a cabo con los nobles y Berenguela, cito, despliegan una florida colección de habilidades retóricas y políticas, negociando con él, el rey sabio, en un alarde de elegancia cortesana. Fin de cita. Cita que pertenece a Manuel Aveledo. Gonzalo Mateos y Gómez Niño, obedeciendo la desmesurada valentía abulense, le hacen al rey Alfonso un pedido específico: ser siempre el grupo que recibe los primeros golpes en la batalla. Aunque pueda considerarse este pedido como una mera convención, no deja de ser interesante el hecho de que, adosado a este, el cronista evoca la constancia del heroísmo abulense del pasado. Para Raz, esta petición es, cito, una sublimación del verdadero don pedido por el acto mismo de la crónica, la confirmación de una serie de privilegios para los serranos. Fin de cita. A partir de esto, en algún punto, se replicaría la situación comunicativa ya presentada en la discusión del Consejo de Ávila con los nobles y Berenguela. Mientras que el personaje del rey Alfonso es el enunciatario directo del mensaje en el que se exhibe hiperbólicamente el valor y la fidelidad abulense, el enunciatario indirecto es el verdadero rey Alfonso. Volviendo al fragmento citado, aunque efectivamente se trata de una fórmula, como lo piensa Ross, no deja de ser notable la presencia de una constante en la crónica. El no poder pensar la Ávila del presente de la narración sin que se retrotraiga como una sola unidad indivisible a la Ávila del pasado. La primera persona del plural que utilizan los personajes, el nos, se refiere no solo a la comunidad abulense del presente de la narración, sino también a la comunidad pasada, como le pone de relieve la mención de lo sucedido con el rey de Aragón, episodio perteneciente a un momento histórico muy anterior. Es llamativo también la reiteración de este episodio específico en este último capítulo, que lleva a pensar no solo en la evidente importancia que tiene este acontecimiento para la memoria del pueblo abulense, sino también en el poder y la confianza que el cronista, y en definitiva su comunidad, deposita en la historia para perseguir un fin político. Manuel Aveledo, entre otros autores, sostienen la posibilidad de que existe una cercanía temporal entre el cronista y los personajes de Gonzalo Mateos y Gómez Niño. A la luz de estas hipótesis, es claro el modo en el que el pasado y el presente se imbrican en este último discurso. Por un lado, las figuras de Gonzalo Mateos y Gómez Niño encarnan para el cronista cierto presente o un pasado cercano, quienes sostienen con sus palabras las continuas hazañas de un pasado lejano. No solo las que conciernen al rey de Aragón, ya que también se hace hincapié en esta incesante predisposición a luchar que han tenido a lo largo de toda la narración. Y sobre todo la valentía, lealtad y heroísmo que el pueblo de Ávila encarnó desde el momento que Raimundo de Borgoña pobló la ciudad. Esto último puede ponerse en relación con ciertas palabras de Raz, cito, lo más seguro, y sobre todo si tenemos en cuenta la relación entre historia y narrativa medieval, es aceptar que la crónica describe con mayor precisión el presente que el pasado de la comunidad. Y si bien es cierto, ya que la escritura de la crónica tiene objetivos políticos muy delimitados, no deja de ser extremadamente llamativo el modo en el que se construye, proyectando hacia el pasado una comunidad homogénea, caracterizada de manera ahistórica por los mismos valores, valentía, lealtad y heroísmo, y por el mismo tipo de poblador, caballeros innatos. En algún punto, teniendo en cuenta principalmente el cuidado que el cronista tiene para configurar a los abulenses como un colectivo, la población de Ávila se presenta a lo largo de los años como un mismo actante, que va mutando de nombre, serranos, abulenses, caballeros, el consejo, pero nunca de objetivos y virtudes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Florencia. Pasemos a la siguiente exposición ahora, Melissa Martí, de la Universidad de Buenos Aires y CONICET, ¿sí? Con Compensemos en Hebrón, estudio, anotación y etiquetado de itinerarios bíblicos mediante herramientas de georreferenciación. Gracias, Eugenia. Buenos días a todos, a todas. Yo ayer me quedé pensando en algo que dijo Jimena del Río en el panel de la tarde, cuando se refirió
a la cualidad de las humanidades digitales que permiten compartir un proceso de investigación, además de los resultados de una investigación. Así que voy a aprovechar esa cualidad de estas herramientas para compartirles el proceso que estoy llevando a cabo con respecto a mi proyecto postdoctoral, que se planteó como una continuación de mi tesis de doctorado, que consistió en el estudio y la edición de La Facienda de Ultramar, este texto que es sumamente híbrido y permite cruces con muchas tradiciones discursivas, y en este caso entonces me voy a referir a los puntos de convergencia con otras Biblias romanceadas posteriores. Así que les voy a compartir pantalla. Ahí se está viendo, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, el estudio de los itinerarios o guías de peregrinos, textos en los que se despliega la geografía de Tierra Santa, haciendo alusión a relatos bíblicos, devela la importancia de conocer y sistematizar las representaciones del espacio que en ellos se despliegan. Las caracterizaciones de la geografía ultramarina y la superposición y concatenación de pasajes bíblicos que su estructura habilita, se tornan más transparentes y significativas a la luz de un análisis comparativo que recupere modelos textuales y que rastree similitudes y diferencias con los romanceamientos bíblicos. Por ello, el objetivo de esta comunicación será indagar en la utilidad de las herramientas de georreferenciación, especialmente diseñadas para investigar la geografía premoderna y evaluar la posibilidad de reconstruir patrones comunes a las representaciones de la geografía israelí-palestina presentes en las primeras Biblias romanceadas. Lo haremos tomando como modelo el texto de La Facienda de Ultramar, itinerario y Biblia romanceada del siglo XIII y uno de los más antiguos textos en prosa conservados en lengua castellana. En otras palabras, los aportes de las geohumanidades o spatial humanities a los estudios literarios nos permitirán desarrollar una matriz ordenadora para reconstruir la lógica narrativa de La Facienda de Ultramar y el itinerario que describe, así como también ponerlo en correlación con un amplio corpus de textos semejantes. A partir de la anotación y etiquetado de los textos, intentaremos detectar variaciones de sentido entre las diferentes traducciones bíblicas y el itinerario en cuestión, y contribuir al conocimiento de la evolución de la toponimia de Medio Oriente en lengua castellana. Bien. La Facienda de Ultramar es un texto complejo en el que abundan vocablos oscuros, lugares de emplazamiento misterioso, lagunas de sentido y una hibridez muy elocuente, ya que recoge fuentes diversas llamativamente integradas al texto de la Biblia. A la hora de estudiarla, resulta útil contrastarla con otras traducciones de la Biblia para facilitar la identificación de pasajes y sortear algunos obstáculos paleográficos o lexicográficos al momento de indagar en los distintos topónimos que pueblan sus folios. Y esa fue, digamos, la etapa intermedia de la tarea de edición. Para eso es de gran utilidad recurrir a una base de datos como Biblia Medieval, que allí pueden ver, donde podemos acceder al corpus paleográfico de las Biblias romanceadas y consultar en paralelo cada una de ellas junto a las fuentes latinas y hebreas mediante numerosas opciones de búsqueda. Sin embargo, un recurso de este tipo no es el indicado para estudiar la estructura de la facienda, uno de sus aspectos más complejos. Como el texto no respeta el orden de los libros de la Biblia, esta tabla no reflejará de forma adecuada el modo en que el autor de La Facienda organizó los relatos bíblicos y las relaciones que estableció entre ellos. Es por esta razón que recurrimos a una plataforma que privilegia la información geográfica. La que considero más adecuada para este trabajo es Recogito. Y aquí pueden ver el portal Pelayos, donde está alojada esta herramienta que llamamos Recogito, que es una herramienta de anotación especialmente diseñada para investigar la geografía premoderna. Esto quiere decir que nos permite enriquecer nuestro texto con información, en este caso geográfica, asociando los nombres de los lugares a un código único para luego volcar esos datos en un mapa, esto es, georresolverlos.
El análisis del corpus mediante esta herramienta nos permitirá entonces poner en correlación distintos episodios para visualizar su distribución espacial y comprender en mayor profundidad su lógica narrativa. Sin dudas, el aspecto más relevante de Recógito es que permite buscar los topónimos por medio de diccionarios geográficos en lenguas antiguas, por lo que están asociadas las variantes latinas, griegas, hebreas, etc. Como podemos ver en este ejemplo, en el que encontramos una búsqueda referida al río Jordán. Sin embargo, en ocasiones se torna necesario buscar por aproximación. Esto puede deberse a dos posibilidades: que el topónimo esté hispanizado y la plataforma no lo reconozca, como sucede en este caso en el que se produce la búsqueda de Betsam. O también puede tratarse de un emplazamiento de ubicación especulativa, como en el caso de Jabes Galad, y en este caso puede optarse por asociar el topónimo a su teórica ubicación o por no validar su ubicación, como sucede, en cambio, en este caso con Endor, ¿no? Con este signo que señala ese misterio. Para llevar a cabo la fase experimental de este estudio, privilegié los fragmentos de la Facienda de Ultramar en los que abundaran las referencias espaciales e identifiqué cada uno de los pasajes bíblicos aludidos en ellos. Para ello, recurría a todas las Biblias romanceadas rescatadas en el sitio Biblia Medieval, que al ser un recurso de acceso libre permite disponer de las transcripciones que en él se encuentran. Se trata de un repertorio muy disímil de traducciones, no solo por la amplísima variación lingüística que podemos encontrar en ellas, sino también por ser en su gran mayoría traducciones parciales. Es por eso que algunas no se vieron representadas en este estudio, porque los fragmentos escogidos no fueron traducidos o no están recogidos en ellas. Bien. Una vez compilados los fragmentos, volqué el corpus en mi biblioteca de Recógito y procedí a anotar los topónimos de forma manual, ya que la herramienta automática no devolvía los resultados esperados, dada la amplia variación ortográfica de los topónimos. Bien, y aquí se puede ver entonces el resultado de toda la marcación del etiquetado de los topónimos. Como veremos, esta herramienta es especialmente útil para analizar aquellos pasajes en los que se acumula un gran número de referencias espaciales que conectan episodios diversos. Uno de ellos aparece con la traducción del primer libro de Samuel hacia el folio 33 recto. El autor de la Facienda respeta el orden de los capítulos de este libro y la cronología de los hechos, de modo que en el pasaje seleccionado podemos observar una traducción bastante fiel de los versículos centrales del capítulo 31 hasta la conclusión de este libro. No es mi intención leer todo el fragmento, sino que se puede observar entonces la estructura y cómo se van encadenando los episodios que voy a comentar. Bien. Sin embargo, la mención de Jabes es aprovechada por el autor, traductor, para interpolar un resumen del primer libro de Macabeos y sintetiza algunos versículos del capítulo 3. El autor incluiría hacia el final del texto 5 capítulos de este libro, resumidos y desordenados, pero creyó oportuno aludir al episodio de la muerte de Apolonio en la batalla de Wadi Aramia. Y aquí comienzan las dificultades, ya que al estar condensado el relato bíblico en tan pocas líneas en la Facienda, la mención de Galad no aparece en los versículos correspondientes o equivalentes en las otras traducciones, lo que hace difícil un marcado simétrico parejo de estos pasajes. A esto se le suma la naturaleza enigmática de los nombres alternativos de Galad, que aquí aparecen la Galicia, Galiardiner. Lo interesante es que la plataforma arroja un resultado llamativo, ya que la Galicia podría referirse al emplazamiento de la legión romana gálica que se encuentra al norte. Como las confusiones por similitud fonética abundan en la Facienda, no sería prudente descartar esta posibilidad que arroja la herramienta. Aquí encontramos ya algunas revelaciones interesantes con respecto a los topónimos, ya que el uso de Gelboe o Gelboé y Gilboa
estos topónimos. Aquí podemos detectar si se le estaba dando mayor importancia a la toponimia latina o a la hebrea, respectivamente. Y vemos además otras variantes como Gibloa, Galboa, Gilboa, y del mismo modo encontramos tierra de filisteos o tierra de Filistea, por un lado, que es la versión más próxima a la forma latina, esto es Terra Filistim, y por otro lado tenemos tierra de Pelistim, que es la forma que encontramos en el texto hebreo, ¿no? Y esto lo podemos ver en la Biblia de Ferrara, por ejemplo. Otro punto interesante que se puede visualizar gracias a esta búsqueda de correspondencias es que la facienda no sea la única traducción que opte por la indagación etimológica de los nombres de lugares, que no siempre es acertada. Ya que en la Biblia Escorial E4 encontramos la casa de Sen en lugar de Betzán o alguna de sus variantes, por lo que se está intentando traducir el hebreo Bait, casa, y además se translitera la otra partícula, ¿no? La casa de Sen. En este procedimiento se asemeja a la facienda donde encontramos la traducción casa de sol, pero como aclara Moshe Lazar, el primer editor de la obra, el autor confunde este lugar con Beit Shemesh, que efectivamente significa casa de sol. Esa es una cualidad bastante distintiva de la facienda con estas confusiones etimológicas. Bien. Luego, la proximidad de Galad con Jezreel permite al autor introducir la historia de Jezabel y su asesinato, tomada del segundo libro de Reyes, así como también las matanzas ordenadas por Jehú. De manera similar, la proximidad de Jezreel con Naim propicia el relato de uno de los milagros llevados a cabo por Jesucristo, la resurrección del hijo de una mujer que había enviudado. Por su parte, este suceso se encadena nuevamente con los hechos narrados en el primer libro de Samuel, ya que el capítulo se cierra con la alusión al episodio de la mujer soltera consultada por Saúl, motivada por la proximidad de Naim y Endor. Este episodio ya había sido referido apenas un folio antes de esta ocurrencia, por lo que aquí se retoma incluso después de que se narrara la muerte de Saúl, con lo que se pone en evidencia la importancia concedida al ordenamiento geográfico de los hechos por sobre cualquier otra lógica. Llamativamente, en cada una de estas ocurrencias varía la ortografía del topónimo, ya que se refiere a Edom. Aquí podemos ver una primera versión del mapa, con los topónimos de las faciendas ya georreferenciados. Y si hacemos clic en cada uno de ellos, podemos ver entonces los fragmentos, las perícopas correspondientes a la mención de ese topónimo y todas las variantes en los topónimos y en los textos, ¿no? Acá tenemos una de 3 anotaciones que encontramos en la facienda. Bien. Y aquí podemos ver además cómo los colores distinguen aquellos fragmentos que aparecen, aquellos topónimos que aparecen en todas las versiones que estudiamos, y los naranjas solamente aparecen en la facienda de ultramar. Bien, y para leer en contexto estos fragmentos, entonces bastará cliquear en cada una de las ventanitas de los fragmentos para poder volver al panel de anotación. Bien. Ahora, el segundo fragmento, a ver, aquí tenemos entonces otras versiones, perdón, con todos los topónimos, las variantes de los topónimos de Jezreel y los fragmentos correspondientes. Bien, y ahora sí, el segundo fragmento seleccionado incorpora varios relatos del Nuevo Testamento. El autor encadena la historia del profeta Elías y el primer libro de Reyes con algunos episodios que se produjeron en los alrededores del mar de Galilea, aprovechando como punto de enlace el monte de Tabor y Tiberíades. En este caso, el repertorio de variantes es mucho menor, ya que solo se conservan 2 Biblias romanceadas que abarcan los evangelios aquí referidos: la Biblia Escorial E6, E8 y la traducción de Martín de Lucena del siglo XV. Este fragmento, entonces,
Se centra en el mar de Galilea y concentra algunos capítulos de los evangelios de Mateo, Juan y Lucas, y los reorganiza poniendo el acento en su proximidad geográfica. Luego de una breve introducción histórico-geográfica, se alude al modo en que Jesús convoca a los apóstoles a ser pescadores de hombres, luego al milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que aquí aparece desdoblado, ya que más abajo se vuelve a mencionar el pan de los 12 cofres que permanecieron llenos luego del milagro. También encontramos el episodio de las bodas de Caná, y más abajo el relato de cómo Jesús camina sobre las aguas y asusta a sus discípulos. Y por último, tenemos el episodio en que Jesús expulsa una legión de demonios del cuerpo de un hombre. En síntesis, encontramos un fragmento en el que los episodios encadenados son protagonizados por Jesucristo, pero no siempre es así, sino que es posible ver una búsqueda de correspondencias entre episodios del Antiguo Testamento y del Nuevo, que alimentan las lecturas tipológicas del texto sagrado. Eso es muy frecuente también en la facienda encontrarlo, mediante esta superposición de los relatos en un mismo punto geográfico, entonces encontramos estas correspondencias tipológicas que posibilitan una lectura prefigurativa. Por otra parte, en este caso es muy clara la influencia de los itinerarios latinos, ya que este cúmulo de referencias están reunidas, por ejemplo, en la Descriptio Terrae Sanctae de Juan de Wurzburgo, donde encontramos esta mención al locus refectionis, el lugar de descanso, el lugar de refrigerio, como también aparece en la Historia escolástica de Pedro Comestor. De esta forma, la exploración de los topónimos y el estudio minucioso de la estructura de la facienda muestra este diálogo con otras fuentes, así como en otras oportunidades encontramos fragmentos del discurso litúrgico y hasta un microrrelato ovidiano en otra oportunidad. Aquí vemos entonces el pasaje de la facienda ya etiquetado. También vemos el mapa de la región con los topónimos identificados, marcados en verde, y la pestaña con el registro de todas las variantes del topónimo del mar de Galilea, con sus 23 anotaciones ya listas para ser exploradas. Bien. Bueno, ¿qué pasa al final, no? Finalmente, una vez concluida la tarea de georreferenciación, nos encontraremos con un mapa de estas características, en el que se pueden visualizar los 145 topónimos anotados en la facienda de ultramar, que abarcan ciudades, accidentes geográficos y regiones mencionadas en el itinerario. O si aplicamos etiquetas a nuestras anotaciones, podemos diferenciar y clasificar los topónimos. En este caso, los colores permiten distinguir los ríos en naranja, tenemos los montes en azul, desiertos en verde, valles en violeta y el resto en gris serían las regiones y las ciudades. Bien. Bueno, para terminar, el trabajo con herramientas de georreferenciación es sumamente útil para encontrar correspondencias entre los itinerarios y los romanciamientos bíblicos. Sin embargo, los objetivos de un trabajo de estas características deben estar bien formulados y delimitados para poder para poder enfrentar los emergentes que intenté ejemplificar en esta exposición. La anotación de los topónimos debe ajustarse a unos parámetros que contemplen la flexibilidad estructural que caracteriza a un texto como la facienda, y no deben intentar restringirla a la linealidad del texto bíblico y a la uniformidad del concepto moderno de traducción. El mapeado, por lo tanto, no puede ser el primer paso en el estudio del espacio reflejado en un texto literario, sino la consecuencia de un estudio previo que evalúe en qué medida el análisis textual puede enriquecerse a partir de las herramientas digitales. A pesar de las dificultades, la adopción de esta metodología se revela como beneficiosa para estudiar la estructura de la facienda, su aprovechamiento de las fuentes bíblicas y la interacción de estas con otros textos de diversas características. Por eso, el trabajo con herramientas como Recogito debe ser entendido como un complemento de la investigación filológica
que no solo nos permitirá conocer con mayor profundidad la geografía de los textos que trabajamos, sino también enriquecer ediciones digitales y favorecer, en el futuro, nuevas miradas y enfoques para proseguir con el camino emprendido. Eso es todo. Muchas gracias. Ay, ¿dónde está? Aquí, muchas gracias. Gracias, Meli. Bueno, me toca a mí ahora. A ver. También le voy a compartir pantalla. El nombre de mi trabajo es De la supervivencia al festín, la risa y la salvación del alma, transformación del motivo de la antropofagia de los cruzados en la gran conquista de ultramar. Así que seguimos en el mismo espacio, de espacios similares. Bueno. La gran conquista de ultramar es una extensa crónica castellana de fines del siglo XIII sobre los hechos de las cruzadas. El afán de exhaustividad, los procedimientos que rigen la composición y la heterogeneidad de los materiales que integra resultan en una considerable variedad narrativa. Dentro de esta diversidad, una secuencia se destaca por el tenor de los sucesos referidos y el tono con el que se lo narra. Me refiero al episodio en el que se narran actos antropofágicos por parte de los cruzados, un suceso asumido como histórico en el seno del occidente medieval. En líneas generales, el relato que hace la gran conquista de este acontecimiento es como sigue. Durante el sitio de Antioquía, la hambruna, la peste y la mortandad asolan al ejército cristiano, y en particular a los más pobres entre ellos, que ni siquiera encuentran hierbas silvestres con las que alimentarse. Proliferan las deserciones y el temor ante las amenazas de sublevación y desorden. En este marco, los tahures, los más miserables entre los cruzados, le reclaman a su caudillo que les consiga algo de comer, o de lo contrario lo matarán y devorarán. El jefe de los tahures se dirige a la tienda de Pedro el Ermitaño, uno de los clérigos de la expedición con especial predicamento entre los pobres. El rey Tahur le ruega a Pedro que le entregue su asno para alimentar con él a los hombres. El clérigo no está dispuesto a ceder su montura, ya que está enfermo de gota. Responde entonces que le demostraría asaz que comiesen, en manera que harían su provecho en muy gran pesar a sus enemigos. Los tahures se alegran. Cito: él, como era gran clérigo, comenzóles a hacer su sermón de cómo nuestro Señor mandara en la nueva ley, por el su apóstol San Pablo, que todas las cosas que aliasen cuando menester les fuese, que las santiguasen y las comiesen. Ellos, que aliarían allí mucha carne de aquellos moros que mataban, que podrían comer, que era mucho más sana que la de los asnos. Y tanto les di yo por este lugar, que ellos fueron ende muy ledos. Persuadidos, los tahures descabezan, desuellan y desmiembran los cadáveres musulmanes desperdigados en el campo de batalla y los devoran, asados, cocidos o adobados con diferentes salsas, a lo largo de los días siguientes. Tanto gusto le toman a esta carne, que luego de acabar con los cadáveres insepultos, acuden a las fosas y desentierran los que encuentran allí, aún frescos, para comerlos entre cantos, bailes y grandes alegrías. Se trata, dicen, del manjar más exquisito que jamás comieron. Para poder celebrar y disfrutar mejor del banquete, los tahures mandan a pedir a los hombres honrados de la hueste que les envíen pan y vino. Y estos, entre ellos Boimonte, Godofredo de Bouillon, el conde de Flandes y el obispo de Puy, los complacen. El obispo de Puy incluso bendice, entre risas, a los tahures y la carne que comen. Los moros se maravillan y espantan ante un comportamiento tan cruel que consideran propio de gente maldita o bestias fieras. Atemorizado, el rey de Antioquía, musulmán, claro, solicita una tregua. Este episodio tan particular proviene de una vertiente textual en el seno de la tradición de relatos sobre las cruzadas. Dentro de esta vertiente, su reelaboración en la Gran Conquista presenta una serie de rasgos distintivos.
Los testimonios más antiguos de antropofagia entre los cruzados se remontan a historias escritas por sobrevivientes de las primeras campañas. Bueno, claro que las fechas que indiqué ahí en la imagen son orientativas, ¿sí? Y tentativas. Tanto el autor anónimo de la Gesta Francorum et Aliorum Hierosolymitanorum como Raimundo de Aguilar y Fulquerio de Chartres relatan cómo, en diciembre de 1098, durante el sitio de Marat an-Numan, o inmediatamente después, ya dentro de la ciudad, los cruzados asaron y devoraron cadáveres musulmanes forzados por el hambre extrema. Relatos posteriores, como la chanson d'Antioche, un cantar de gesta que ofrece detalles de notoria precisión histórica, o la historia de Guillermo de Tiro, sitúan los incidentes de antropofagia unos meses antes, en junio de 1098, en el marco del sitio de Antioquía. La recurrencia del suceso, a pesar de las vaguedades y las inconsistencias entre las diversas fuentes, así como el hecho significativo, por lo anómalo, de que en este caso la antropofagia no sea una acusación blandida para deshumanizar y desacreditar al enemigo u otro, como suele suceder, sino un comportamiento aberrante atribuido al bando dentro del cual se inscriben los autores, los cristianos, han llevado a los historiadores en general a reconocer cierta base de veracidad al acontecimiento. En la serie de variaciones textuales desplegadas a partir del núcleo antropofágico, la Gesta de Hiperfrancos de Guiberto de Nogent presenta dos innovaciones relevantes para la configuración del episodio en la Gran Conquista. En primer lugar, se narra que los propios cristianos alimentan los rumores sobre su antropofagia para infundir terror entre los enemigos, e incluso montan la escena de un falso banquete como estrategia militar de amedrentamiento. Se trata, por otra parte, de unos rumores no desprovistos de algún sustento real, puesto que el relato deja entrever que en raras ocasiones, durante hambrunas severas, en Marat y otros sitios, ciertos cruzados se habían alimentado con tajadas de carne extraída de cadáveres paganos. Más importante aún para la evolución posterior del episodio, esta antropofagia, real o fingida, se adscribe entre los turcos a un grupo específico dentro del colectivo de los cruzados, los taúres. Por medio de esta diferenciación, la mácula de la antropofagia queda circunscrita a una categoría subalterna dentro del ejército cristiano, caracterizada a través de un haz de rasgos que la vuelven un chivo expiatorio idóneo sobre el cual proyectar una conducta tan atroz, tal como señalan Henn y Rubinstein. Guiberto presenta este género especial de hombres dentro de la hueste cruzada, los taúres, como una multitud de indigentes que marcha, con los pies desnudos, mal vestidos y sin armas, por delante de la bestia de carga y el resto de los peregrinos. Afirma que su nombre, Tafures, significa vagabundos en lengua bárbara. Debido a su pobreza, se alimentan de hierbas, raíces y lo que encuentran en el camino. Obedecen a su rey, a su llamado rey, un caballero innominado de Normandía, desprovisto de señorío, que había perdido el caballo y abandonó su ropa y sus armas para liderarlos. A pesar de ir desarmados, los taúres son de gran utilidad para el ejército. Transportan cargas y víveres y arrojan piedras y otros proyectiles a los enemigos durante los asedios. La pobreza extrema, la composición y el origen incierto del colectivo, su anonimia indiferenciada, su marginalidad con respecto al núcleo de los cruzados, su relativa decisión de las normas generales, su afinidad con las bestias brutas, en virtud de su dieta, el lugar que ocupan en la marcha, su función y su aspecto, al borde de la desnudez, los colocan en una situación liminal entre la cristiandad civilizada y el salvajismo animal. Como ya se señaló, la suma de estos factores convierte a los taúres en figuras expiatorias listas para encarnar en el imaginario medieval el fantasma de la antropofagia, liberando al común de los cruzados de esa culpa. La chanson d'Antioche
Es uno de los textos compilados por la Gran Conquista y proporciona la fuente del episodio bajo consideración, como han puesto de relieve, por ejemplo, París, Northup y Domínguez. Aquí, el episodio antropofágico presenta nuevas singularidades. Ante los rigores de un sitio prolongado, el rey Taur acude a Pedro el Ermitaño en busca de consejo para que sus hombres no mueran de hambre. El clérigo indica una solución sencilla. Tienen a su disposición abundancia de cadáveres turcos que pueden cocinar y comer. Los taures siguen el consejo y devoran la carne de los muertos con gusto a la vista de todos. Desde las murallas, los habitantes de Antioquía se espantan y lloran ante el espectáculo, considerándolo un acto de crueldad que degrada y deshumaniza a los franceses y los asimila a demonios. El rey Taur advierte la conmoción de los musulmanes y resuelve desenterrar a los turcos sepultados en el cementerio, tras lo cual los taures faenan a los que se encuentran todavía frescos. Los líderes de la hueste acuden al sitio donde se reúnen los taures, no sin antes haberse armado, lo que delata, sin dudas, un temor cierto. Una vez allí, ríen ante lo que ven y regalan vino con el que acompañar la comida. En una audiencia con el rey de Antioquía, Boimonte desliga a los líderes del ejército de cualquier responsabilidad y culpa por entero a los taures, a quienes caracteriza como una clase de gente diabólica e indomable, que actuó sin el consentimiento de los líderes de la cruzada y que ama la carne de turco más que cualquier otra. Es decir, exagera la avidez de los taures por la carne sarracena y encarece el carácter bravo e inmanejable de estos hombres, callando por otra parte que la antropofagia les fuera sugerida por Pedro el Ermitaño. Como puede apreciarse, Boimonte combina con habilidad verdad, omisión y mentira, y a través de su discurso distorsiona los hechos para propagar el terror y favorecer la causa cruzada. Como ya mencionamos, la versión que proporciona la Gran Conquista del incidente antropofágico proviene de esta vertiente de la materia cruzada. También en la crónica castellana, el acto se circunscribe al grupo subalterno y diferenciado de los taures. Sin embargo, el relato presenta una serie de variantes significativas con respecto a las anteriores. En primer lugar, el impulso antropofágico brota de manera espontánea del colectivo de los taures, que amenazan con devorar a su rey si éste no satisface de inmediato su apetito. De entrada, pues, la multitud de pobres es caracterizada a través de la supremacía de los instintos más bajos del cuerpo por sobre cualquier consideración moral, política o religiosa, tales como el tabú de comer carne humana, la noción de pecado, la prohibición del asesinato, el respeto a la jerarquía, la atención a la disciplina. Y, por eso mismo, como una muchedumbre al filo de la anarquía y el caos. La intervención de Pedro el Ermitaño no genera, sino que encausa la pulsión antropofágica, reorientándola a un objeto más inocuo y aceptable según los parámetros medievales. Cadáveres en vez de seres vivos, muertos ajenos a la comunidad de los ejércitos cristianos en vez de propios. El clérigo no provee a los taures la inspiración para alimentarse de carne humana, como ocurría en la chanson de Antioche. En el texto castellano, por contraste, los conductores de la cruzada se encuentran, en efecto, más desligados de los sucesos antropofágicos. El discurso de Pedro el Ermitaño redirecciona un impulso previo y al hacerlo lo torna menos criminal, pecaminoso y aberrante, y por añadidura funcional a los intereses de los cruzados. Por un lado, porque al garantizar la satisfacción de las necesidades urgentes de los pobres, se aplacan los peligros de la deserción y la sublevación. Y por otro, porque la conducta de los taures servirá para demoralizar a los enemigos, como anticipa el propio Pedro. La segunda particularidad del relato castellano es el relieve que proporciona a la arenga de Pedro el Ermitaño y el poder de persuasión que enseguida ejercen sus palabras. Esto se corresponde con la eficacia y la importancia crucial que se le reconoce a lo largo de la Gran Conquista a las prédicas de los clérigos en el impulso y el desarrollo de la campaña cruzada, en cuanto a herramientas motivacionales y disciplinarias poderosas.
Otro de los rasgos notables del tratamiento del episodio es el despliegue de la dimensión sensual y gozosa que reviste el festín. Esto se plasma en la prodigalidad de detalles acerca de las distintas maneras en que los tahúres adoban y cuecen los cadáveres, la insistencia en cuán sabrosos les resultan, el entusiasmo con el que se dedican a los preparativos y la ingesta, los festejos con que rodean el banquete. La alegría de los bellacos es contagiosa y se transmite a los líderes del ejército, que ríen con ellos y contribuyen al disfrute regalándoles pan y vino de sus propias provisiones. La risa se generaliza y parece diluir el carácter terrible, repulsivo e impuro que usualmente posee en el imaginario medieval la acción de alimentarse de cadáveres humanos. El humor grotesco, así como la hipérbole del carácter deleitoso del banquete, transforman radicalmente el acto del consumo forzado y penoso de cadáveres, que se supone se encuentra en la base de todos estos relatos, en otra cosa. Ya no se trata de mero canibalismo de supervivencia, sino de un exponente jocoso de canibalismo gastronómico, según una de las varias tipologías antropológicas del fenómeno, en este caso siguiendo a Arens. Incluso se celebra el suceso con una fiesta. La alegría de los tahúres, se señaló antes, se extiende en la risa del obispo de Puy, y ambas potencian la comicidad del episodio, tal como aparece presentado ante el lector. Harriet Goldberg señala que en los relatos de tema canibalístico, la risa cumple un propósito liberador y sirve para aliviar el malestar subyacente. Es indudable que los recursos que despliega la Gran Conquista para infundir comicidad y gracia al episodio se orientan a atenuar la incomodidad del receptor, distrayéndolo del horror inherente a los hechos evocados, que, insisto, se conciben como efectivamente acaecidos. Punto. La risa del obispo y las bendiciones que imparte median entre el lector y la atrocidad de los cadáveres ultrajados, y son dos de los diversos recursos que contribuyen a mitigar el espanto. Al santiguar el banquete con el peso de su autoridad religiosa, el obispo de Puy lo absuelve de juicios y condenas ulteriores, tal como había hecho antes Pedro el Ermitaño. Es significativo que uno y otro gesto enmarquen el festín. Y con su risa, proferida en calidad de observador externo al convite, incita al lector, observador externo en segundo grado, a reírse desprejuiciadamente a su vez. Los únicos excluidos de esta risa diegética y extradiegética son los musulmanes. Paradójicamente, en el relato son los moros quienes expresan los reparos que cabe esperar de los pueblos civilizados frente a la antropofagia, de acuerdo con la cosmovisión del occidente medieval. Se espantan, lloran, hacen grandes duelos, condenan el comportamiento como cruel, impío, propio de gente maldita o animales salvajes, tienen miedo. Son los moros aquí quienes detentan la superioridad moral. Llamativamente, es en el otro por antonomasia, el enemigo inspirado por el diablo a quien se pretende expurgar de las tierras santas, donde se proyectan los valores habitualmente tenidos por superiores y propios, mientras que el colectivo cruzado adopta y tolera entre sus filas el canibalismo. Esta especularización sorprendente de los valores y los prejuicios comúnmente aceptados es otro de los rasgos que singularizan el episodio. Más aún cuando se la considera en correlación con la concepción del mundo plasmada en tantos tratados, enciclopedias, relatos de viajes y mapamundios medievales, caracterizada por el etnocentrismo y organizada en torno a la oposición de un centro civilizado y márgenes monstruosos. En los siglos medievales, así como antes en el mundo clásico grecolatino, la monstruosidad no se define únicamente por las anomalías físicas. Los hábitos diferentes de los propios de la cultura del observador a menudo alcanzan para establecer la exclusión del género humano, o cuanto menos una inquietante liminaridad. La alimentación es uno de los factores recurrentes en las descripciones de las razas monstruosas, y la antropofagia representa un índice claro de discriminación entre la humanidad y el mundo de las fieras y los monstruos, tal como destaca Sebénico.
Ya se señaló antes cómo la vestimenta, la suma pobreza, los hábitos alimenticios, la organización interna, la ubicación y el rol de los tahúres dentro del ejército cruzado los sitúan en una posición literal y simbólicamente periférica, colindante con las bestias. La entrega gustosa a la antropofagia ratifica y extrema esta marginalidad, poniendo en evidencia que la propia cristiandad cruzada comprende en sí misma, como un microcosmos, un centro ideal, el modelo caballeresco fugazmente encarnado por Godofredo de Bouillon, y márgenes no tan virtuosos. Esto es, comportamientos ejemplares y conductas aberrantes, a menudo confusa e inestablemente mezclados. Recordemos que incluso Godofredo de Bouillon, cima de virtud, junto al resto de los líderes, celebra y regala con provisiones el festín de los tahúres, y más adelante les cabrán a estos los honores de ingresar primeros en la ciudad santa de Jerusalén. La mirada externa de los musulmanes de Antioquía contempla este desorden de las huestes cristianas desde el espacio organizado y todavía inviolado de la ciudad y lo refleja con un comprensible espanto. La respuesta que Boimonte brinda al rey musulmán Arcilis en la Gran Conquista presenta asimismo nuevos puntos de interés. Al igual que en la chanson d'Antioche, Boimonte exime a los hombres honrados de la hueste de cualquier vinculación con las atrocidades antropofágicas y pondera la afición que los tahúres han tomado por la carne de los moros. Pero en la crónica castellana, Boimonte añade algo más. Leo. Que todos ellos, los arlotes, ¿no? Los tahúres, vinieran por salvar sus almas, así como todos los otros que eran en la hueste. Y que tan gran voluntad habían de las salvar, que no tan solamente mataban los moros, mas comíanlos, después que los habían muerto, por doquier que los aliar podían, también los que yacían soterrados, como los otros que aliaban de fuera. Boimonte convierte así el que originariamente fuera un acto desesperado de supervivencia, transmutado luego en un festín, en la manifestación de un celo religioso extremo. En su argumentación, la antropofagia deja de ser una conducta impura y pecaminosa para tornarse, en cambio, una vía de salvación de las almas por estar dirigida contra los enemigos de la fe. Como sucedía en el Cantar de Gesta francés, las palabras de Boimonte tienen el efecto de incrementar el miedo del rey y añaden un nuevo avatar a las transformaciones que atraviesa el episodio, desde sus primeros testimonios en adelante y también dentro del propio relato de la Gran Conquista. Lo rescatan de la esfera de lo monstruoso y lo aberrante, así como de la del mero disfrute sensual y jocoso, para inscribirlo en la lógica de la peregrinación, es decir, un camino de asperezas y dificultades emprendido con el propósito de purgar los pecados y salvar el alma. La peregrinación, cabe recordar, es uno de los ideologemas fundamentales en los que se sustenta el discurso de las cruzadas y, como tal, atraviesa la Gran Conquista. Dentro de esta lógica, el banquete de los tahúres se concibe, finalmente, como un acto de purificación y limpieza de sí mismos y del mundo. El recorrido esbozado, si bien somero, intentó poner de relieve las formas en que sucesivas representaciones del episodio antropofágico lo fueron configurando a lo largo de una de las vertientes de la tradición historiográfica y épica sobre las cruzadas, hasta arribar a la reelaboración ofrecida por la Gran Conquista. Aquí nos interesó destacar los rasgos y procedimientos que singularizan la versión castellana frente a sus antecedentes. Considerando el panorama, es posible apreciar el modo en que se articularon a lo largo del trayecto la memoria histórica y las mecánicas de la ficcionalización, con el efecto de atenuar el horror inherente a los sucesos evocados e iluminar de distintos modos, cada vez más complejos y elaborados, sus circunstancias y su significado. Listo, muchas gracias. Esperen que me doy cuenta de cómo dejar de compartir. Bueno. Arriba
Y Sí, ahí, subís el gracias. cursor. Ahí está. He ensayado cómo compartir y no tanto cómo dejar de compartir. Bueno, ahora vamos a la última ponencia, ¿sí? De María Belén Navarro, de la Universidad Católica Argentina y CONICET, el tiempo como eje estructurador en la obra de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo. Muchas gracias, Eugenia. Buenos días. Voy a compartir pantalla, más que nada para economizar determinadas cuestiones de citación y que ustedes tengan acceso a fragmentos del texto, considerando que es una obra menor, quizás no tan conocida, que puedan constatar un poco el análisis y poder avanzar un poco con otros ejes que me interesan, ¿no? Bueno, entonces, Flores de Nuestra Señora es uno de los poemas marianos de Gonzalo de Berceo. Se trata de un poema que se configura macrotextualmente como una plegaria de alabanza-petición dirigida a la Virgen entre cuadernas 1 a 3, 194 a 233, en la cual se inserta una extensa secuencia argumentativo-narrativa que refuerza el alegato a favor de la loa debida a la madre y el fundamento de la petición final para su mediación. Dicho alegato microtextual, entre cuadernas 4 a 194, tiene como núcleo temático el relato de la historia de la salvación, desde la caída hasta la contemplación escatológica, pero compendiada desde un enfoque peculiar, el rol instrumental y corredentor de María, a quien el narrador se dirige como locutaria consistentemente a lo largo del poema. El principal estudioso de la obra, Víctor García de la Concha, sostiene que el poema se encuentra estructuralmente vertebrado por dos ejes. Por un lado, el tiempo. Por otro, la respuesta de los hombres a las profecías y signos. No son ejes independientes, sino integrados, en tanto la dimensión temporal propia de la historia de la salvación es dinamizada por la participación humana en el designio divino. Consideramos que, en efecto, esta observación estructural de Lores es absolutamente acertada, pero que en los trabajos que el crítico le dedica a la obra no se llega a fundamentar su condición vertebral, dado que García de la Concha se centra en aspectos más locales y el efecto global, si bien abordado, se diluye. En otras palabras, no se visualiza hasta qué punto es una clave sustancial para la interpretación del poema y su adecuada apreciación estética. En consecuencia, el objetivo del presente trabajo será examinar en mayor detalle la función axial del tiempo en la obra como clave de interpretación. En primer lugar, retomaremos y examinaremos brevemente las referencias temporales para organizar el discurso y el significado simbólico que les adjudica el autor. Luego nos proponemos analizar la dinámica de las anacronías propias del relato, especialmente la tensión temporal propuesta por las plegarias, figuras y profecías más significativas, para interpretar sus efectos, tanto narratológicos como religiosos simbólicos, en lo que atañe a la concepción de la trama del tiempo, de la economía salvífica y su consumación. El primer apartado, entonces, ahí estamos, son las referencias temporales. Como ya dijimos, entre las cuadernas 4 a 194 se desarrolla el microtexto inserto que funciona como alegato y fundamento de la plegaria macrotextual. En tanto narración, el empleo de las referencias temporales no debe extrañarnos en términos de cohesión textual. Sin embargo, notaremos que su uso es ocasional y siempre simbólico, enlazado con un valor sagrado o de clave estructural. En un primer segmento de dicho relato, entre las cuadernas 4 a 19, se compendia una selección de profecías, primero enfocadas en la figura de María y luego de carácter cristológico. En tal sentido, el narrador no opta por un orden estrictamente cronológico. En la primera estrofa del microtexto, que es la cuaderna 4 que tienen ahí en la presentación, se refiere a la tentación mediante el discurso hábil pero embustero de la serpiente y al pecado del hombre. Inmediatamente menciona el temor posterior a la enunciación de la promesa mesiánica, que Berceo ve realizada en la figura de María, la locutaria. De esta manera, el narrador destaca su rol corredentor, ya presente en el esquema salvífico desde el mismo comienzo del relato, junto con el contraste tipológico de Adán y Cristo en el verso 5d. Las profecías elegidas se centran en la articulación con la materia narrativa, María en tanto Madre de Dios que posibilita la encarnación y Jesucristo como el Redentor. Por esa razón, se destaca temporalmente el contrapunto de la caída y la restauración profetizada que luego tendrá verificación efectiva en la propia narración de la resurrección. Estos signos proféticos son la vinculación necesaria entre la caída y la encarnación desde el punto de vista de la historia de la salvación, pero también desde la articulación narrativa interna del poema. Se constata claramente en estos pasajes los ejes propuestos por García de la Concha,
el tiempo de la revelación divina como vertebrador de la historia y la respuesta humana, en este caso positiva, en tanto se mencionan creyentes y profetas. Pero inmediatamente en la estrofa 15 se describirá la respuesta opuesta, el contraejemplo, los judíos representados como colectivo, incrédulos, ciegos y sordos ante el verbo. La cuaderna 19, que cierra esta primera sección narrativa, opera de relato sumario, que enlaza estos signos proféticos del Antiguo Testamento con el relato de su cumplimiento. No se evidencian otras referencias temporales hasta el momento del nacimiento de Jesús, instancia en la cual se vuelve a subrayar el sema de cumplimiento, como pueden ver en la estrofa 25. Se señala explícitamente también en la cuaderna 26 la consumación de la profecía de Isaías presentada en la cuaderna 8. Este es un mecanismo constante a lo largo de la narración en el cual el narrador alude o menciona explícitamente la verificación de las profecías y leyes, lo cual vuelve a evidenciar los dos ejes señalados para la obra, el tiempo divino y la respuesta humana, como se constata también en las estrofas 30, 33 y 34. Luego el narrador emplea las referencias temporales para pasar a la vida pública de Jesucristo. Destaca el número de días de carácter simbólico ante ciertos eventos significativos, como el bautismo y la tentación del diablo, como pueden ver en las estrofas 42, 43 y 45. Sintetiza sus principales milagros y gestos sin brindar ningún tipo de referencia temporal hasta arribar al relato de la Semana Santa, en las estrofas 54 y 55. Luego de narrar la secuencia de acciones del Jueves Santo, se detiene especialmente a reflexionar sobre el día viernes y su simbolismo, vinculándolo con el contrapunto de la figura de Adán y el fundamento del sacrificio de Jesucristo en la estrofa 60. Transcurre luego el relato de la crucifixión, una meditación ante la cruz del narrador y la vigilia ante el sepulcro. Finalmente arriba el domingo de resurrección y con él una reflexión en torno al carácter simbólico. Se desarrolla en torno a las cuadernas 103 a 106. Tienen allí dos de ellas para ejemplificar. El poema continúa con otros sucesos relevantes de la historia de la salvación, a saber, las apariciones, la ascensión, Pentecostés, el juicio final. Todos ellos aparecen representados temporalmente con esta misma lógica. Relato, enlace con eventos previos, reflexión sobre el valor simbólico del día o del número de días. Todas estas referencias temporales no son solamente un elemento necesario de toda narración en cuanto tal, sino que se evidencia que son un mecanismo de articulación textual en el plano simbólico. Tal es la concepción monástica benedictina subyacente a toda la obra respecto a la historia de la salvación propia de la época de Berceo. Profundizaremos en este aspecto más adelante. Pasemos ahora a la dimensión metadialógica del entramado de las plegarias y profecías. En lo que respecta a la índole estructural de la organización temporocausal del discurso, resulta conveniente interpretar los efectos de las distintas anacronías presentes en las secuencias narrativas del poema. Como instancias particularmente anacrónicas, se destacan las plegarias y las profecías insertas tanto en el macrotexto como en el microtexto, que establecen un entramado de varias redes prolépticas y analépticas, las cuales definen no solo la arquitectura narrativa, sino también la eficacia estética del conjunto, e incluso se relacionan estrechamente con el significado global del poema. En este análisis suscribimos a las categorías de la plegaria y la profecía, tal como las concibe Javier Roberto González en su libro dedicado a la configuración del discurso religioso en las obras de Berceo. Recordemos que García de la Concha había planteado como uno de los ejes de la secuencia narrativa de Lores la serie signo-respuestas. Esta circunstancia ya la hemos observado y ratificado localmente, especialmente en el microtexto, pero también puede encontrarse realizada a nivel global en la configuración de los turnos de las distintas plegarias y profecías mediante un esquema triádico plegaria, profecía, plegaria, si uno reduce a su núcleo esencial los momentos de esta dinámica metadialogal. González propone la necesidad de referirse a esta circunstancia comunicativa presente en las obras de Berceo como metadiálogo, dada la característica absolutamente trascendente de uno de los interlocutores. El hombre sí dialoga con Dios en su plegaria, Dios escucha siempre y le responde, pero lo hace de diversas maneras metapresenciales, como la voz interior y grados de manifestaciones fácticas o epifánicas con las que Dios se revela. Por definición, la plegaria es el turno verbal ascendente humano hacia el locutorio trascendente santo, mientras que la profecía es el signo, que puede ser gestual o verbal, descendente de lo trascendente santo. En general se encadenan en forma de pares, cumpliendo de la plegaria la función de iniciativa y la profecía de réplica.
En efecto, el primer turno en Lores lo desempeña el narrador extradiegético mediante la plegaria de petición alabanza macrotextual, estrofas 1 a 3. En ella solicita el auxilio de María para contar la historia de la salvación, a la vez que indica las cualidades que demuestran la necesidad de alabarla. En tanto, plegaria de petición tiende a una tensión proléptica que halla su consecución en el propio objeto textual, en la propia realización de la narración. Por otro lado, por definición, al componente laudatorio de esta plegaria le corresponde una anacronía pancrónica, tal como la concibe González, dado que alude al presente eterno de Dios y al presente durativo de los santos alocutarios. Sin embargo, la concatenación y alternancia de plegarias y profecías a lo largo del poema requiere la consideración más detallada de la sucesión de turnos y la abstracción de ciertas secuencias narrativas. La plegaria inicial incoa la totalidad del microdiscurso inserto. En este sentido, puede entenderse que la respuesta divina a esta solicitud se encuentra en el propio texto, en el acto mismo de la narración. Posteriormente se presenta el turno metadialógico trascendente mediante una serie de signos marianos y cristológicos, estrofas 5 a 18, que funcionan como discursos proféticos de carácter proléptico, cuyo cumplimiento se verifica intratextualmente a partir de la aceptación de la Virgen María del designio de Dios, la respuesta humana, en las estrofas 20 a 26. Luego, en el relato del Nuevo Testamento, se incluyen mediante relatos sumarios los milagros y parábolas efectuados por Cristo, que son signos del reino de Dios, estrofas 27 a 57, también de referencia proléptica. Ante estas manifestaciones epifánicas, se ejemplifican dos tipos de respuestas: la incrédula, representada por los judíos, incapaces de comprender la voluntad divina, y la creyente, personificada por María, los apóstoles y las distintas personas que reconocen a Cristo como las mujeres del sepulcro. Para economizar los tiempos de la exposición, los dejo constatar el esquema de cómo esto se sigue dando a lo largo del poema, ¿no? Signo, respuesta, a veces con profecía textual, a veces con manifestación epifánica, pero siempre, digamos, este diálogo que se da entre las personas que solicitan la ayuda de Dios, algún signo, algún acompañamiento, y la respuesta con el correspondiente milagro, signo, manifestación. ¿Sí? Conclusiones. Podemos observar que las referencias temporales locales no solo explicitan la dinámica propia de la historia humana, sino que además funcionan como marcas de una cohesión mayor, como evidencias del entramado articulado de la historia de la salvación en tanto de signo divino, de promesa y cumplimiento, de signo y respuesta humana. Asimismo, esta disposición también se encuentra a un nivel estructural mayor, globalmente en toda la obra, plasmada en una dinámica metadialógica que alterna profecías, gestos y milagros, plegarias y afirmaciones de fe, en un complejo entramado anacrónico. Estos mecanismos posibilitan textualizar la dinámica propia de la historia de la salvación, revelación divina y respuesta sujeta al libre albedrío. De esta manera, tal como indica Foster, Berceo vivifica la historia de la cristiandad al referirse a sí mismo como un pecador más que necesita la promesa de Cristo y la intercesión de María, para resaltar cómo el cumplimiento progresivo abarca e interpela a toda la historia humana y a cada uno de los hombres. Subyace en esta concepción de la historia de la salvación una visión monástica benedictina, en la cual los hechos narrados deben ser entendidos como gesta dei. Además, el rol otorgado en esta obra a la contemplación escatológica también se corresponde con esta visión monástica, como punto al cual tiende y en el cual culmina el plan salvífico de Dios, y el cual requiere el consentimiento de cada ser humano. De allí el énfasis otorgado en Lores a las distintas respuestas dadas por los agentes humanos interpelados, y el enaltecimiento de quienes aceptaron su misión, principalmente María, pero también los apóstoles. En consecuencia, la historia de la salvación, en primera instancia presentada de manera universal, se individualiza a través del empleo de la voz narrativa, ya sea en primera persona singular o plural, para involucrarnos en esta trama temporal narrada. La meditación ante la cruz o la confesión en la contemplación escatológica no son meros recursos retóricos de índole patética, sino el necesario reconocimiento y aplicación personal del amor de Dios, de su misericordia. Por esta razón sostenemos que el tiempo y la respuesta humana no son solamente ejes estructurales de Lores Nuestra Señora en cuanto vertebran la narración de la historia de la salvación y visibilizan su divina cohesión, sino también claves para su adecuada interpretación, ya que manifiestan la intencionalidad del poema de conducir a la humanidad al metadiálogo, a la adoración de Dios y a la alabanza de María como instrumento de la economía salvífica, cuyo punto culminante es la réplica individual de cada uno ante la interpelación de la revelación. Muchas gracias.
Bueno, gracias Belén. Bueno, y gracias a todas y todos por estar escuchando. Abrimos el espacio entonces para comentarios, preguntas. Quien quiera hablar puede tomar la palabra. Quisiera hacer un par de preguntas. Primero, bueno, felicitar a toda la mesa. Las 4 intervenciones han sido realmente muy buenas, de muy gran calidad. Lo mío son simplemente curiosidades contextuales, por decir así, de elaboración del trabajo. Primero quisiera preguntar a María Florencia, que estás ahora haciendo algo de posgrado en la Sorbonne Nouvelle, y dentro de esos trabajos, ¿es tu idea continuar trabajando con la crónica de la población de Ávila, o esto ha sido simplemente, bueno, el resultado de tu trabajo en seminarios locales? Hola, estoy haciendo una maestría de estudios medievales, de letras medievales en París 3, sí, en Sorbonne Nouvelle, y la verdad es que la crónica de la población de Ávila me pareció un texto muy interesante, pero mis intereses están muy enfocados en lo que es tanto el román artúrico como la geografía. Pero sí, la historiografía me interesa también, pero no es en lo que me estoy centrando actualmente, digamos. Está bien. De todos modos, encontrarás ese punto de encuentro en lo que tiene que ver con la promoción del ideal caballeresco, ¿verdad? Algo de lo que estuviste hablando. Y bueno, simplemente quería resaltar, es solo un comentario, que es muy interesante ese contrapunto que subrayaste entre, digamos, una suerte de ideal comunitario del ideal caballeresco frente a un ideal individualista, por llamar así, ¿no? Me parece que es un elemento muy pertinente y que, bueno, nos agrega una guía de lectura y de interpretación de la obra. Muchas Y gracias. gracias, María Florencia. Quería hacer ahora una pregunta a Melissa con respecto a la publicación, por un lado, de la edición, ¿no? Y segundo, ¿dónde se consulta? Quizás lo dijiste, a mí se me perdió en tu presentación. ¿Dónde se consulta tu trabajo ya hecho de georreferenciación de la Facienda de Ultramar? Sí, bueno, esta plataforma Recogito antes, digamos, era más abierta a consultas. Ahora lo que ofrece es un panel más restringido, digamos, más privado de trabajo, por lo que yo tendría que descargar esta información, estos datos, y volcarlos después a una edición digital donde se pueda entonces ver el texto enriquecido, ¿no? Antes, por ejemplo, se podían hacer cruces con otros textos que ya estaban etiquetados y anotados. No sé, por ejemplo, yo podía hacer coincidir las etimologías de Isidoro de Sevilla, ver los lugares que se marcaron ahí y cruzarlos con la Facienda de Ultramar. Pero se ve que hubo algún tema con la disponibilidad de esta información o con la posibilidad de acceso a estas transcripciones, por ejemplo, que me parece que tuvieron que bueno, recortar un poco. Entonces, por ahora lo que se ofrece es la posibilidad de trabajar de forma colaborativa o de forma individual, pero no son datos visibles. Hay que tener un acceso y, bueno, pedir el permiso para hacer una colaboración. Pero la idea entonces es descargar esta información que se permite, digamos, con distintos formatos, con el código XML, por ejemplo, y luego entonces volcar estos datos a una edición que sea publicable. Así que esos son los planes a futuro, publicar la edición
y ver si además se puede combinar con este etiquetado. Lo tengo que hablar con Karina. Bueno, gracias. Yo en principio, bueno, ya hablaremos de esto, pero tengo una pregunta también, Melissa, en cuanto a la variación toponímica, ¿no? Que me parece un tema tal vez el tema más complejo de resolver aquí, y quería saber si en los topónimos en los que estuviste trabajando pudiste llegar a una conclusión, o del trabajo de georreferenciación sacar alguna conclusión al respecto, ¿no? Quiero decir, en cuanto a la variación, si hay en la Facienda algunos topónimos específicos que tengan más variación que otros, y si eso tiene relación con cómo aparece esa variación en las Biblias romanceadas o no. No hay... a ver, hay variación ortográfica en muchísimos casos. Eso, bueno, es difícil de sistematizar, ¿no? Pero lo que vemos es que en distintos puntos, por más que no sean relevantes para la narración o excesivamente relevantes, ¿no? Por más que se detenga poco en esos lugares y que los pasajes sean muy breves, el autor se detiene en la etimología y en distintas variantes, digamos, lingüísticas de estos topónimos, ¿no? Va a dar, como veíamos en el caso del Mar de Galilea, muchos, bueno, menciona Tiberíades, el Mar de Tiberias, el estanque Genaset, como va a mencionar un montón de variaciones en cuanto a la forma de denominar esos sitios. Y en cuanto a la posibilidad de ver cómo se refleja esto en otras traducciones, eso es lo que está, digamos, en proceso, ¿no? Estoy intentando rastrear porque la verdad es que es muy revelador, incluso lo que mencionaba en cuanto a una de estas traducciones que también se detiene en un comentario etimológico, eso no lo esperaba, pensaba que no iba a pasar en otros romanciamientos, ¿no? Y encontrármelo ahí, digo, bueno, entonces esto que incluso a veces se esgrime como una crítica al traductor de la Facienda, que confunde o se equivoca con algunos topónimos, lo encontramos en otros romanciamientos y me parece muy, muy revelador y muy, muy curioso encontrarlo entonces en otras traducciones. Así que, bueno, es un trabajo en proceso y espero sacar muchas más conclusiones y encontrarme con cosas llamativas en el futuro. Sí, yo, Melissa, también te quería hacer una pregunta muy cortita. Si alguna vez usaste Visone para procesar los datos de Recogito. No lo sé. Si me querés después pasar la información, te lo voy a agradecer. Dale, sí, es algo que tenemos muy fresco con Jimena, lo probamos hace unos meses y nada, estamos armando un tutorial para usarlo que todavía está en proceso, pero te mando el borrador, después te lo paso por mail, porque que tengo tu dirección. Dale, muchas gracias. Dale, gracias. Sí, perdón, yo tenía una pregunta que se superpuso un poco con la que ya hizo Leonardo, porque la verdad es una pena, ¿no?, que no se pueda publicar eso. Ojalá se encuentre la manera, ¿no?, porque incluso, bueno, estamos trabajando textos cuyas toponimias y espacios se comparten mucho, se superponen bastante. Sería interesante, ¿no?, como etiquetar distintos textos y ver qué recorridos y qué construcción del espacio están proponiendo. Ojalá encuentres la manera, pero es súper interesante todo el trabajo que presentaste. Ay, gracias, Euge. Sí, a ver, no se puede visualizar desde la plataforma, o sea, no es algo que esté abierto el trabajo del etiquetado, salvo que sea de forma colaborativa, pero si se descarga y se hace una edición digital, eso va a estar disponible. O sea, es una limitación de la plataforma en sí, que se fue achicando un poco en los últimos años y se hizo más, es un poco más amigable
para trabajar, pero bueno, tiene estas limitaciones. Antes también se podía incluso marcar el recorrido, ¿no? Cómo se unían esos puntos, que ahora son solamente puntos. Antes se marcaban las líneas que los conectaban y eso estaba buenísimo, pero se perdió. Así que habría que buscar la forma de recuperarlo para que sea realmente un itinerario y no puntitos aislados. ¿No? Bueno, gracias. Bueno, hay otra pregunta, no sé. Está Gabriel indicando ahí. Bueno, aprovecho y hago otra pregunta para Eugenia, que tengo acerca me quedé pensando en el tema de la risa como procedimiento, ¿no? Y preguntarte si tiene que ver específicamente en el texto en general, en La Gran Conquista, con el tema de la antropofagia, o si hay algún otro tema en el cual se pueda percibir el mismo tipo de procedimiento. No, bueno, para empezar, aclaro que el episodio de la risa ocupa, bueno, voy a hablar en términos contemporáneos a nosotros, pero muy pocas páginas dentro de un texto vastísimo, ¿no? Es como un episodio muy menor, en verdad. Y no tan en primer plano, la risa no aparece en ninguna otra instancia del texto. Si bien hay algún que otro suceso presentado como ridículo a veces o extraño, pero tan exacerbada y puesta en primer plano no. Y además es llamativo esto, ¿no? Que cuando uno lo compara con textos anteriores, se encuentra con que además hay una exacerbación acá en el texto castellano, es algo que en la tradición fue increyendo, y acá aparece explotado, igual que la dimensión sensual del banquete, ¿no? Esto que trate de marcar. Y bueno, llamativo que aparezca aplicado justamente a este hecho, que además, bueno, todos los historiadores coinciden en reconocer que en el seno de la cultura medieval se experimentó como algo real e histórico y como un suceso traumático, ¿no? Como difícil de asimilar a la memoria cultural, ¿no? Que los cruzados hubieran comido cadáveres. Incluso hay como teorías al respecto sobre el surgimiento del romance como género, bueno, no vienen ahora al caso, pero bueno, sí, es de esto que marcaba por ahí al principio. El tono en el que está narrado el episodio se destaca dentro del conjunto. Dentro de un conjunto además tan vasto y tan heterogéneo, ¿no? Lo que llama todavía más la atención. Y además esto que decía, los tahúres después, si bien son pobres, son caóticos, son sucios, están después exaltados en otros episodios como los hombres más virtuosos de la expedición, ¿no? Y se premia esta virtud. Pero bueno, esto tiene que ver con las distintas fuentes de las que proceden distintos episodios también. Bueno, tengo una última pregunta y no pregunto más, para María Belén. Acerca de la relación que planteas entre el tiempo en los lores y la relación con lo benedictino, ¿no? Así que me quedé pensando en eso, si podrías ampliar un poco por qué ves esa relación tan específica que en principio no podría pensarse simplemente como algo relacionado con lo genérico, es decir, en la medida del tiempo esperable en el género del oro, ¿no? ¿Por qué consideras que ahí hay una relación más específica con lo benedictino? Gracias, Karina, por la pregunta. Bueno, es que considero que la manera de concebir la historia de la salvación desde la visión benedictina no afecta a esto, ¿no? Es decir, no es solo venerar el plan de Dios y aceptarlo, sino que uno es parte
y en ese trabajo, ¿no? de la alabanza tan propio de lo benedictino, de la contemplación, ¿sí? Porque bueno, en realidad forma parte de lo que era mi propuesta de la tesis de licenciatura, de lores más, con una intención más bien hacia la alabanza, que hacia la cuestión, si se quiere, de los interlocutores, de una catequesis, de una moralización, que es todo un debate, ¿no? en la obra de cuál es su intención principal, que de por sí está obviamente todo el componente moralizador, pero siempre subordinado a esto, venerar el plan salvífico, ¿no? Y la coherencia absoluta del esquema, de cómo todo se articula, de cómo hay las correspondencias, la mirada alegórica, ¿no? Al menos esa es mi interpretación de la obra, y en función de eso también, en el contexto que uno puede, ¿no? debatir justamente Berceo en esa transición del siglo XIII en cuanto a la mirada que se tiene de la historia de la salvación, yo considero que está más cerca en su formación, ¿no? también justificado contextualmente, ¿no? de la visión benedictina que de la dominica, ¿no? o de las visiones que vendrán después, ¿no? más cercanas a una catequesis, y entonces una visión de la historia, si se quiere, más práctica, ¿no? mientras que acá está desde un plano de la veneración y del acto, pero en la oración, ¿no? en la loa misma. No sé si me explico. Sí, gracias. Bueno, sí, no hay más comentarios. Bueno, quiero destacar que todas las exposiciones fueron muy interesantes, así que gracias. Y si no hay más comentarios, cerramos por acá. Total, tienen los mails de cada una si después quieren comentar algo más. Así que bueno, nos vemos en otras mesas y otras actividades del Congreso. Gracias a todas, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, hasta Gracias. luego. Hasta luego.